solo por CDNN Canal 23. Estás viendo CDNN Canal 23 con programación informativa. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa del día de hoy, martes 15 de mayo del año 2018. Más adelante nos va a acompañar en el programa para hacer una recapitulación de el daño que está provocando a la economía, los paros, protestas, o mejor dicho, la inestabilidad política que está viviendo el país. Nos va a acompañar el economista Néstor Avendaño, presidente de Copades. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. La Iglesia Católica ha convocado ya al diálogo nacional. El día de ayer lo anunciaron los obispos después de reunirse toda la mañana y convocaron para mañana a las 10 de la mañana la instalación del diálogo nacional. Dijeron que pese a que hay protestas, paros en algunos lugares, tranques, que no es idóneo el clima para el diálogo, sin embargo, aceptaron mediar y testificar y convocar a todas las partes. El gobierno ha dicho que quiere ser constructor de paz y que está listo, y los universitarios también ayer dieron una conferencia de prensa en horas de la tarde junto con dirigentes empresariales y dijeron de que también están listos para el gobierno, y la noticia de que la CID va a venir a Nicaragua, eso ya está pues confirmado. En las noticias internacionales, esta mañana los palestinos que emprenden una nueva jornada de protestas tras la matanza ayer en Gaza. Hay huelga general en Cisjordania y Jerusalén. Este es el 70º aniversario de la Nakba. Ayer, como sabrán ustedes, los israelíes dispararon contra los palestinos, mataron 56 personas en un solo día. Esto tiene alarmado al mundo, conmocionado. Semejante matanza el día de ayer. De acuerdo a las informaciones, Gaza vive este martes otra jornada de protestas después de la masacre causada ayer por Israel, el día más mortífero del conflicto en 4 años. Según el diario El País, al menos 60 manifestantes palestinos han muerto y otros 2.400 han resultado heridos por la respuesta de las fuerzas israelíes, un exceso de uso de fuerza. Veremos que hay peligro, hay tensión en esa zona del mundo por el estallido de una conflagración mayor. En tanto, tras la ruptura del pacto con Irán, Estados Unidos ha pedido a sus aliados, sus aliados europeos, seguir con la cooperación fuerte. Tras reunirse con sus pares del Reino Unido, Francia y Alemania, el secretario de Estado Mike Pompeo estimó que Estados Unidos y sus aliados europeos tenían objetivos idénticos y que los van a mantener en Europa. Los europeos están molestos porque el presidente Trump los amenazó con sancionar a aquellas empresas que tengan relaciones comerciales con Irán. En tanto, en México está caliente la situación. Un candidato mexicano ha recibido narcoamenazas, denuncia y ataca a su equipo de campaña. Han aumentado los ataques a los políticos en la reciente campaña electoral en México con miras a las elecciones del próximo 1 de julio. Muchos candidatos están siendo no solamente amenazados, asesinados, perseguidos por los narcotraficantes que tratan de boicotear las elecciones en México, en donde Andrés Manuel López Obrador todavía sigue de puntero en las intenciones de voto. En Venezuela, que el domingo va a elecciones, avanza la última semana de la campaña electoral en ese país, a pesar de que ayer el Grupo de Lima, de varios expresidentes, gobiernos de América del Sur, han insistido en llamar al presidente Nicolás Maduro a que suspenda las elecciones del domingo y que las reprograme, con parte de la oposición que en este momento no va a participar en las elecciones. El chavismo dijo que no, que el pueblo debe expresarse en las calles y se enrumban a las elecciones imparablemente el próximo domingo.
En Argentina también está muy caliente la situación. Está urgida Argentina pidiéndole al Fondo Monetario Internacional un reflote económico. Hoy se vencen las letras que tiene que pagar, es decir, deuda que tiene que pagar Argentina, no tienen dinero. 600.000 millones de dólares en deuda que hay que pagar, no tienen recursos. El Fondo Monetario está analizando el salvataje para Argentina. Si se deteriora la situación económica de Argentina, ya lo advirtieron los peronistas, se van a lanzar a las calles a hacer un paro nacional en Argentina y a pedir un cambio de gobierno. Sí, difícil pues la situación también dramática en ese país. En Estados Unidos se ha reforzado la seguridad de sus embajadas en el Oriente Medio. El país norteamericano ha enviado docenas de infantes de marina a Jordania, Israel, Turquía, porque teme una respuesta violenta a su decisión de trasladar su embajada a Jerusalén. Por eso ayer también habían protestas. Se teme, repito, un incremento de una conflagración, un mayor enfrentamiento armado entre Israel y los palestinos que desemboque en mayor derramamiento de sangre. Vamos a hacer una pausa, volvemos con el economista presidente de Ecopades, Néstor Avendaño. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Buen día, señorita, bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días. Llenamos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. Cero marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que me le vaya bien, tenga buen día. PANPRO, Grupo Promérica. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. No se deje engañar en las redes sociales. Las noticias falsas o fake news son informaciones alarmantes que no ayuda en nada y que fomenta el pánico al ser compartida en redes sociales o mensajería. ¿Cómo identificar noticias falsas? Guarde la calma, consulte medios serios y cuyas cuentas estén verificadas y analice qué tan creíbles son los datos. Comparta solo información verificada. No caiga en la trampa de las noticias falsas en las redes sociales. Ve los perfiles y si son falsos, deséchelos. ¿Cómo identificar una noticia falsa en las redes sociales? Estudia la fuente. Vea quién es el autor. Compruebe la fecha. Considere la intención. Lea más allá que dice la noticia. Busque y compruebe la fuente. Pregunte y consulte antes de reenviarlo o compartir una noticia falsa que busca engañarle. Mensaje de Informe Pastrán. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, los marginados. Pidamos juntos este mes para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua.
lleno de interrogantes, una sola respuesta. MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua. Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna sala Gesell. Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas. Somos MIR Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahí tienen el número de WhatsApp para los que quieran enviar sus mensajes y preguntas esta mañana. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live. Pueden seguirnos por www.cdnn23.com. Néstor Avendaño. Mucho gusto. Economista, presidente COPADE, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en las últimas horas muchas situaciones que comentar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó venir a Nicaragua. Fue invitada, mejor dicho, por el gobierno de Nicaragua oficialmente. Los obispos dieron un mensaje al país ayer en horas del mediodía, anunciando el llamado ya al diálogo a partir de mañana a las 10 de la mañana. Sin embargo, había un tranque en el empalme de Sébaco, en la carretera Panamericana Norte, que estaba obstaculizando el tráfico de mercancías y de pasajeros. La policía los replegó con gases lacrimógenos, perdigones. Hay una situación ahí de varios heridos, todavía no hay número exacto de heridos, pero muchas personas heridas, lamentablemente. Tuvo que presentarse el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a tratar de mediar en la situación, calmar a la población también, que estaba enardecida por los hechos que estaban sucediendo. Entiendo que hay tranques todavía en diferentes partes de Nicaragua. Los estudiantes también tienen sus protestas, sus plantones en diversas universidades, y todos estamos esperando a la expectativa de la instalación del diálogo. Escuchemos el mensaje de los obispos de Nicaragua respecto a ese diálogo nacional. Todos. Bienvenidos aquí a nuestra sede del Seminario Mayor Arquidiocesano, que también ha sido un lugar para todos nosotros, los obispos de la Conferencia Episcopal, en este tiempo de preparación para el diálogo, estarnos reuniendo. Ahí disculpan la incomodidad, pero lo hacemos con todo cariño. Así que hoy voy a leer un comunicado que todos nosotros, los 10 obispos de la Conferencia Episcopal, queremos presentar al pueblo de Dios, de la Iglesia Católica y a la sociedad nicaragüense. Como pastores de la Iglesia Católica, iluminados por la fe en Jesucristo, nuestra paz, conscientes de que siempre debemos anhelar y construir un mundo de paz, porque el Señor ha vencido al mundo y a su conflictividad permanente, haciendo la paz mediante su cruz. Reiteramos nuestra voluntad de servir como mediadores y testigos en el diálogo nacional propuesto por el gobierno. Después de escuchar el clamor de una gran mayoría de la sociedad y consciente de la gravedad de la situación que vivimos en el país, y aún cuando las circunstancias para dicho diálogo no son las más idóneas, anunciamos el inicio del mismo para este miércoles 16 de mayo a las 10 de la mañana en el auditorio del Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima en Managua. La Iglesia actuará en este diálogo como mediadora y testigo. Queremos dejar claro
que la Iglesia no tiene soluciones para todas las cuestiones particulares, pero junto con las diversas fuerzas sociales, acompaña las propuestas que mejor respondan a la dignidad de la persona humana y al bien común, para transmitir convicciones que luego puedan traducirse en acciones políticas. Esperamos que el diálogo aborde estructuralmente el tema de la institucionalidad del país con el objetivo de ir allanando el camino hacia su democratización. A través de la buena voluntad de las partes, la escucha atenta y las propuestas que se hagan, esperamos llegar a acuerdos importantes que se traduzcan en decisiones concretas. Le pedimos respetuosamente a todos los sectores, gobierno y resto de la sociedad, que como respaldo a este diálogo nacional se esfuercen en mantener un ambiente propicio de tolerancia y respeto, sobre todo cuando se realicen manifestaciones pacíficas. Acogemos las palabras que nos ha enviado el Santo Padre diciéndonos que el camino del diálogo, si bien es fatigoso, es el que da mayor fruto. Mansedumbre, bondad, fortaleza, todo esto exige el diálogo. Por lo tanto, tratemos de evitar todo lo que pueda desencadenar situaciones de violencia y que termine todo acto de saqueo. A los cristianos y en particular a los católicos y a nuestras comunidades les exhortamos a perseverar en la oración a fin de que el Señor nos conceda a todos, en víspera de la fiesta de Pentecostés, la asistencia del Espíritu Santo que nos conduce a la verdad plena. Convocamos a todos los fieles católicos de nuestra diócesis a una jornada nacional de ayuno, oración y rezo del Santo Rosario el día viernes 18 de mayo. Que la Purísima Madre de Dios, patrona de Nicaragua, interceda por nuestro país y nos acompañe con su ternura maternal. Firmamos este comunicado. Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo metropolitano de Maná. Bueno, ese era el comunicado de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Las protestas han seguido. Ayer transporte de carga, de pasajeros, empresarios de Granada, Masaya, León, otras ciudades del norte, han comenzado a expresar preocupaciones porque el comercio está duramente afectado. Hubo saqueos en la madrugada. ¿Qué tanto daño económico estamos teniendo al día de hoy? La semana pasada lo invitamos, en aquel momento había un recuento de los daños para atrás, hasta el 18 de abril, 19 de abril, y al día de hoy, ¿cómo andamos, Néstor? Bueno, no estamos mejor que antes, es obvio. Pero comienzo a percibir señales, estimado Adolfo, sobre un franco proceso de desgaste de la economía de Nicaragua. Yo me atrevería a decir, acorde con mi experiencia profesional, que ya hemos entrado a ese proceso de desgaste económico, además del desgaste político que es visible para todo el mundo. Lo que debemos ver de primas a primeras es qué le pasa a la producción, que es la generadora de ingresos para este país, para cualquier país. La producción con este ritmo de desaceleración que hemos observado en estos primeros 28 días de crisis, casi un mes ya. Si continúa otro mes,
nos dirigimos a un estancamiento económico. ¿Por qué, me podrías preguntar? Es decir, el país no aguanta una situación similar a la actual 30 días más. 30 días más. O sea, el crecimiento será prácticamente esperado, cercano a un 0%. Pero me puedes Es decir, decir, tendríamos un derrumbe del 4,7 del año pasado a 0. Eso es dramático. De 4,9. Eso es dramático. ¿Sí? O sea, nos quedamos en el mismo nivel de producción del año pasado. No crecemos. ¿Pero por qué? Yo me veo obligado a explicar por qué. Muy pocos han meditado que estamos en el inicio del año económico en este año. Del año económico del país, que es el ciclo agrícola 2018-2019. Y un buen inicio, una buena ejecución de este ciclo agrícola contribuye a que continuemos creciendo en el futuro inmediato. Las incertidumbres, las expectativas de los productores, no solamente en el manejo de su capital de trabajo, para compras de materias primas, repuestos, insumos importados, pero también para la inversión, prácticamente están paralizadas. Fíjate antes los problemas, conflictos sociales que observábamos se daban en las principales cabeceras departamentales, hace 28 días, 20 días. Hoy es algo generalizado. Las protestas no eran a lo largo y ancho de todo el país, hoy es a lo largo y ancho de todo el país. O sea, esto va increciendo y por supuesto, esto es lo que más preocupa. O sea, no arribar a un crecimiento económico, aunque sea bajo. He oído a colegas decir que va a bajar solo medio punto, el 4,5, podemos bajar al 4, no. Esto no es de medio punto, esto es de varios puntos que estamos cayendo. Y estamos desacelerando, mejor dicho, con el riesgo, estimado Adolfo, de que ese crecimiento sea negativo, abajo de 0, si no hay esa clara disposición política de resolver estos problemas, aprovechando ahora esta oportunidad, como escuchábamos a su eminencia el cardenal Brenes, de que mañana a las 10 a.m. se inicia el diálogo. Ese diálogo en donde resulten acuerdos políticos y económicos podría frenar este descenso. Sí, siempre y cuando veamos esa voluntad política. Si ahí se llega, como te he dicho, ha entrado un proceso franco de desgaste de la economía y vemos otro proceso franco de desgaste en el funcionamiento del diálogo, de la mesa del diálogo nacional, no estamos haciendo nada. Ahí debe haber una clara predisposición política para resolver los problemas. No es llegar a oponerse a lo que dice el otro, sino a buscar puntos de interés común para resolver el problema. Creo que la sabia conducción de los prelados de la Iglesia Católica, de nuestra Iglesia Católica, podrán contribuir en gran forma a que se dé. Pero la voluntad política y el desprendimiento también va a ser muy importante porque uno observa que todas las partes tienen escaladas sus posiciones, hay polarización, animadversión ya personal. Los que antes se sentaban a la mesa y podían dialogar, ahora están confrontados. Pues va a costar un poco. Pero reflexionando acerca de ese decrecimiento de la economía, que servicios se están quejando, hoteles, turismo. ¿Dónde se da? Fíjate, las actividades económicas más golpeadas que ya se está vislumbrando son el sector agropecuario, la industria manufacturera que procesa la producción primaria y por supuesto entre las actividades de servicio están operando a lo sumo en un 20% de su capacidad instalada el comercio, restaurantes, hoteles, transporte, comunicaciones, servicios comunales y personales. Y no olvidemos la educación. La educación está paralizada. Sí, hoy están suspendidas las clases en secundaria en Managua.
La educación pública, la educación privada, del sector privado, en escuelas privadas, se ha detenido. Ahora, también escuché a la presidenta de la Asociación de Microfinancieras de Nicaragua decir que estaban preocupados porque sus prestatarios de servicio no estaban pagando los créditos. Alguien de los bancos me dijo también, la gente no está pagando créditos hipotecarios ni de carro, la gente está comprando comida. No hay recaudación fiscal, tampoco recaudación tributaria suficiente, la gente no está pagando tampoco los seguros facultativos del Seguro Social, es decir, hay un daño general a la economía. Por supuesto que sí. Fíjate que en el sistema financiero nacional yo creo que se va a dar una pronunciada desaceleración de la generación de estos servicios. Antes estaba creciendo. Es decir, se va a restringir el crédito. Y los depósitos. Ya se están restringiendo los depósitos. O sea, la desaceleración en la generación de servicios financieros podría preocupar a la banca comercial del país, porque está acostumbrada a crecer arriba del 5 o 6% anual. Hoy tendería a crecer por debajo de ese 5%, pero seguirá creciendo, pero no llega al estancamiento. Queda un poco arriba según mis previsiones. Sin embargo, creo que has tocado un punto que es toral en el sistema financiero y es preocupante. El 12 de abril, recién pasado, observamos el saldo máximo de los depósitos en moneda extranjera en este año. Eso era aproximadamente, un poco más, 4.115 millones de dólares. Creciendo continuamente. Es el dinero que está depositado en todo el sistema financiero, todos los bancos. Y las financieras. O sea, son los depósitos del público no bancario que buscan el dólar como un activo de refugio ante las amenazas que tiene cualquier economía. Sin embargo, el 9 de mayo observamos una disminución con respecto a esa fecha del 12 de abril de 180 millones de dólares en los depósitos. Quiero ser muy serio con lo que voy a decir, no crear falsas expectativas. Todavía como economista yo no puedo decir que hay corrida de depósitos en moneda extranjera del sistema financiero nacional, pero nos estamos acercando a ese punto. Ahora, si no hay otro tema que estaba analizando con respecto a esta cifra, si no hay recaudación fiscal suficiente del país, si el Estado no tiene suficientes recursos, ¿cómo vamos a hacer para pagar nuestros compromisos internacionales? La deuda externa, por ejemplo, ¿cuánto hay que pagar este año? Un poco más de 260 millones de dólares en todo el año. Bueno, ¿cómo haríamos? Fíjate que, ¿y cómo haríamos para mantener el gasto? El gasto interno del presupuesto, o sea, consumo y la inversión que está respaldada por muchos préstamos multilaterales. He llegado a otra conclusión, fíjate. Antes de esta crisis, podríamos decir que Nicaragua gozaba de una excelente sanidad fiscal. Un déficit fiscal. El déficit fiscal es el más bajo de Centroamérica. De Centroamérica y cercano al 1% del Producto Interno Bruto. Tú has mencionado la desaceleración del crecimiento económico provoca menor recaudación de impuestos, tanto directos como indirectos. En situación de crisis, la población solo compra dos tipos de bienes. Alimentos, como los restaurantes, los mercados han visto que los inventarios han caído rápidamente por la gran demanda de alimentos, previendo momentos más difíciles, y medicamentos. Hay que atender la salud de la población. Después todos los demás bienes vienen, y estoy seguro que en la estructura productiva de nuestro país, los empresarios han comenzado a observar una disminución de sus ventas, ¿no?
Al darse una menor recaudación de impuestos, estimado Adolfo, y si el gobierno decide mantener la política y cuantía del gasto que aprobó la Asamblea Nacional en la Ley General del Presupuesto de la República para 2018, ese 1% del PIB fácilmente se dispara a 3% del PIB este año. Si el déficit fiscal se dispara al 3%, salimos de las calificadoras de riesgos. Nos empeora el riesgo. Nos empeora el riesgo. Es decir, no entramos a una calificación negativa, o entraríamos a una calificación negativa, es decir, somos un país no apto para inversión, inestable políticamente. El riesgo país pasa de moderado, como estábamos antes de esta crisis, a un riesgo alto, con el peligro de pasar a un riesgo muy alto. Y eso hay que evitarlo, porque con un riesgo muy alto, solo me acuerdo el año 79. Entonces, ¿qué ocurriría en esta situación? ¿Cómo pagar deuda? Me decía. No, hay que hacer la maquinita. Pero no hay, esto es que es otro aspecto que nadie lo ha visto. Son dólares que hay que pagar y nosotros no emitimos dólares. Aquí hay otro aspecto que no se está valorando, y es el impacto de todo esto en la inflación. Muy difícil de decir, y lo digo con bastante responsabilidad, cómo se va a acelerar la inflación. Todo esto va a depender de la demanda de divisas o de dólares en el mercado negro. Porque el Banco Central continúa extrayendo, sacando dinero de circulación con sus subastas de letras estandarizadas, con el incremento de la tasa de encaje efectiva sobre los depósitos en Córdoba, que ya se va acercando a un 20% diario, y acuérdate que la legal es 10% diario. Y por consiguiente, para proteger la estabilidad de la inflación, el Banco Central, por otro lado, está comprando dólares en la mesa de cambio y así mantiene una relación reserva bruta, base monetaria, que ya supera las 3 veces. Y la condicionalidad dice al menos 2.5 veces. O sea que el Banco Central se ha excedido previendo cualquier empeoramiento de la situación. Lo que no sabe el Banco Central es que en ese empeoramiento no interesa para nada la intensidad con que está haciendo esas operaciones en este día. Devalúa el mercado, devalúa la calle, devalúa más específicamente el mercado negro, aunque el Banco Central siga con su política de deslizamiento del 5% anual. Vamos a darle paso inmediatamente a muchas preguntas que tenemos de los estimables televidentes esta mañana. Elecciones con observación internacional y con otro consejo es lo que se debe de hacer, es lo único camino para que se acabe esta violencia. Si este gobierno se proclama ser puro amor, cristiano y solidario, obviamente va a arrasar en las elecciones, pero entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Cuál es el miedo de permitir la observación internacional? ¿Por qué en los puntos a abordar en el diálogo no está adelantar las elecciones con observación internacional? Obviamente este gobierno solo gana recurriendo al fraude, dice un televidente. Otro nos comenta: se puede reclamar y reivindicar derechos constitucionales violando la Constitución. Otro televidente dice: buenos días, estimado Pastrán, un saludo a tu invitado, que considero un analista económico con excelente objetividad. Según su análisis económico, ¿cuánto puede crecer nuestra economía este año? Nos escribe Jesús Ríos Andrade, fiel televidente de este programa. Otro televidente nos dice: le saludo con mucho cariño desde Jinotega. El mercado de Jinotega está algo tenso. Esperamos todos los nicaragüenses que el diálogo sea transparente, abierto, y la participación de todos los sectores. Nos escribe Javier González. Muchas gracias, Javier. Buenos días. Si los derechos humanos defienden a los manifestantes pacifistas, ¿quién defiende los derechos de los que queremos trabajar y no podemos por los tranques? Y si se pide apoyo de la policía, ya es represión. Otro televidente dice: ¿en qué cambiaría si después del diálogo sigue Daniel Ortega en el poder? No habría garantía que se cumpla lo propuesto porque él no le gusta que lo manden ni lo dobleguen. Otro televidente dice: ¿es viable económicamente adelantar las elecciones para este año? La población así lo quiere, pero adelantarlas también genera mucho gasto. ¿Es posible esto? Otro televidente dice: el doctor Néstor debería estar en la mesa del diálogo, ya que es un economista y ayudaría al empuje económico de Nicaragua. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo anda el índice de morosidad? Dice un televidente. Y otro más:
Buenos días, una pregunta para tu invitado. ¿Cuánto puede ser la inflación acumulada? Porque en los mercados ya hay especulación de precios en los perecederos. ¿Será superior a 2 dígitos? Y bueno, y aquí tengo por Facebook Live, nos escribe José Gerardo Palacio Flores, dice, no quieren ir al diálogo porque deben de demostrar con pruebas lo que dijeron, se les acabó la farsa. Sergio Connor dice, los asesinatos de los estudiantes cambió las perspectivas de este país, Ortega debe renunciar y el ejército debe asumir el control para que no sigan estos asesinatos, actos de represión. José Manuel Velázquez Sevilla nos dice, estimado, qué medidas deben de tomarse para no seguir dañando nuestra economía y enrumbarnos hacia el buen crecimiento económico que llevábamos. ¿Qué impacto tendría el cierre de la frontera, como ha anunciado el sector de transporte pesado, si no se levantan los tranques a nivel nacional? Muchas gracias por sus preguntas y comentarios. Bastantes preguntas. Rápidamente, por el tiempo que tenemos limitado, hemos dicho hace un momento que un mes más en esta situación, aquí podemos hablar de estancamiento económico, o sea, 0% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Nos quedamos en los mismos niveles de producción que observamos el año pasado. La inflación, yo digo que se está acercando, grosso modo, a 2 dígitos. A 2 dígitos, porque es muy curioso el caso de que en abril el Banco Central nos dijo que no había inflación, o sea, 0.2%. Yo no creo esa cifra, te digo. Generalmente cuando hay crisis política hay presión inflacionaria por razones especulativas. Y creo que están funcionando mal las encuestas que realiza el Banco Central. Por otro lado, veo que cuál es la mejor forma para que la economía revierta esta situación, teniendo en cuenta que ahí está la mesa del diálogo. Quiero decir una reflexión personal. Como nicaragüense, es correcto y justo que la policía regrese a sus cuarteles. Es correcto y justa la solicitud de los señores obispos de que los grupos paramilitares y de choque desaparezcan, sean suprimidos. Correcto. Estoy pensando cómo funcionar bien esta economía. Pero también hace falta hacer una observación a los estudiantes. Y se los digo con todo aprecio, porque es el personaje más importante de este año. ¿Te acuerdas? Todos los años hacemos quién es el personaje. El ranking de las personalidades. Ya anticipamos desde Copades, son los estudiantes, el personaje más importante de este año. Los estudiantes deben pacificarse también, mientras está ese diálogo. ¿Por qué vamos a permitir obstáculos para la libre movilización de las personas que van a sus trabajos? Si los estudiantes están tomando los centros universitarios, han bloqueado los accesos a los centros universitarios, han bloqueado el transporte en las zonas urbanas. Yo creo que hay que hacer un llamado. Pues los tranques en las carreteras también. Entonces, yo creo que habría que hacer un llamado, yo diría, constructivo a los estudiantes. Dejemos que trabaje la mesa, donde están ustedes. Y ustedes son el principal representante en esa mesa. Ustedes se ganaron ese puesto. Pero no obstruyamos el buen desempeño y buen resultado de esa mesa con todo el alboroto afuera. ¿Sería posible que los estudiantes podrían hacer esto? Creo que sí, han madurado. Creo que los recintos universitarios tienen que volver a la normalidad. Se están perdiendo las clases de los estudiantes y también se está impidiendo la normalización de la educación secundaria y primaria del país. En ese caso, yo creo que en un ambiente de calma relativa, mientras está trabajando la mesa del diálogo, Nicaragua podría dar mayor seguridad a la producción. Esto ha tenido un enorme impacto en la imagen internacional de Nicaragua. El turismo es el sector que está mayormente resistiendo en este momento. Pero algunos sectores dicen, esto se tiene que pasar, este es un costo necesario para lograr una democratización de Nicaragua. Algunos exigen el fin del gobierno, que salga el gobierno abruptamente ya y se vaya quién sabe para dónde y les diga, aquí está el gobierno, suban ustedes.
¿qué le espera a cualquier gobierno de Nicaragua en el futuro si desaparecen, por ejemplo, los programas sociales que este gobierno tiene? ¿Cómo va a ser el otro gobierno? Solo hay una respuesta. Tiene que abrazarse con el FMI, como está haciendo Argentina. Tendríamos que recurrir a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un nuevo programa de ajuste macroeconómico y de reformas estructurales, donde la primera va a ser el INSS, sin lugar a dudas. Y poder tener acceso a divisas líquidas de libre disponibilidad para poder cumplir con los compromisos de pago internacionales. Principalmente nos prestan para pagar deuda externa, no interna. ¿De acuerdo? Pero decían en las preguntas, ¿estamos preparados para un cambio de gobierno? Yo quiero dar otra opinión como nicaragüense. A nadie debe sacarse de su lugar actual a la fuerza. Si el diálogo llega a una conclusión donde hay responsabilidades que ameriten ese desalojo, pues que se resuelva eso en la mesa. No es porque yo quiero que te vayas, no. Yo creo que es necesario dar el ejemplo de esa democratización que se persigue en el futuro de Nicaragua. Todo lo hagamos con respeto a las leyes. Y si alguien tiene que ser sancionado, que incluso no esté en esa mesa, pues que salga sancionado con las pruebas correspondientes. No es porque yo deseo no verte, ¿no? Aquí los señores obispos han dicho que inspirado en las palabras del Papa, el camino del diálogo es fatigado, pero es la única vía para resolver las cosas en paz, los problemas en paz. Yo creo que no podemos imponer deseos personales, sino que se imponga la verdad, la justicia, con el respeto a las leyes. Has tocado un tema importante porque ¿qué significaría volver a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y aplicar medidas estructurales en Nicaragua? Medidas estructurales es, el fondo siempre ha estado en contra de los subsidios en la tarifa de la electricidad. El fondo siempre ha estado en contra del subsidio en la tarifa del transporte público. El fondo siempre ha estado en contra de las pensiones mínimas reducidas en el Seguro Social y de restringir el gasto social que el gobierno hace en educación y salud, por ejemplo. Eso sería catastrófico para Nicaragua. Y para la producción está opuesto a exoneraciones y exenciones Ah, bueno, ha del IVA, exigido que se acaben todas las exoneraciones fiscales también. Entonces, ¿eso sería aceptable por un nuevo gobierno? Bueno, si un nuevo gobierno no tiene más remedio, como nos tocó en el 90, tener que aplicar el famoso ESAF del Fondo Monetario y mandar a un montón de gente a su casa, habría que hacerlo. Pues son escenarios que hay Son que evaluar, escenarios ¿no? que incluso van a crear incomodidad social. Y lo que se persigue en el diálogo es buscar estabilidad social, o sea, es contradictorio. Por eso te diré que estamos en una encrucijada bastante complicada, muy complicada. La principal fuente de apoyo que tenemos sacando al fondo, al FMI de este país, se llama inversionista extranjero directo. Y este es el que se está afectando con todo lo que se está haciendo aquí. O sea, estamos como sacando la tabla de salvación del país, sacando a aquellos agentes económicos que ayudan al Banco Central a mantener la estabilidad del tipo de cambio y la estabilidad de una presión inflacionaria baja. Y el empleo. Y el empleo formal. Fíjate que yo estoy previendo que con un estancamiento, al menos unos 60.000 puestos de trabajo podrían desaparecer del empleo formal en este país. Solo la zona franca estamos hablando de 120.000 empleos. La mitad, para ser bondadoso, 60.000 pueden desaparecer. No solamente en la zona franca, te hablo de toda la estructura productiva del país. Eso es catastrófico para el INS. O sea, que el problema del INS se vuelve más agudo. Y nadie, como tú has dicho, se acuerda del INS. El INS no está ahora en la mesa de las demandas. Nadie quiere tocar el tema del INS. Así es. Bueno, porque la gran pregunta es,
cuando se esté en la mesa del diálogo. ¿Qué queremos? Reformemos pues lo que no nos gustó que hizo el gobierno en abril y aplicamos las exigencias del Fondo Monetario Internacional, elevar a 65 años la edad de retiro, 1.500 semanas de cotización, eliminar las pensiones mínimas reducidas, eliminar las víctimas de guerra, reducir el gasto en el seguro social, la atención en salud. También es una situación bien compleja, pero nadie quiere hablar de las propuestas del seguro social. Y todo el mundo se está concentrando en la institucionalidad, el Estado de Derecho, las elecciones transparentes. Ese es un problema político per se. Pero tienes razón, nadie se acuerda de las repercusiones económicas negativas que tenemos en este momento en la economía. Vamos a más preguntas y comentarios de los estimables televidentes esta mañana. Buenos días, ¿qué efecto tendría que la población comience por temor a la inflación a sacar su dinero de los bancos? Pregunta un televidente. Otro dice, buenos días, muy importante la postura meramente profesional de su invitado. Si con el inicio del diálogo se calman las protestas, ¿en cuánto tiempo se recupera la economía y cómo será el crecimiento para el 2018? Otro televidente nos dice, el llamado al pueblo de Nicaragua es a no destruir el país, démosle oportunidad al diálogo. Otro televidente dice, nosotros los nicaragüenses queremos ya el diálogo, nos dice Lorena de Carretera Masaya. Otro televidente dice, los estudiantes que su tema en el diálogo es que Ortega se vaya ya. Parece que no se sienten capaces de hablar de otra cosa y Luisa Molina no está invitada para que hable por ellos. Otro televidente dice, buenos días, pregunta al doctor Avendaño, la crisis actual del país es muy buen ejemplo que un buen manejo de la macroeconomía no es suficiente para lograr el desarrollo económico de un país. Solo hablo de desarrollo y no solo crecimiento cuando falta el componente respeto al Estado de Derecho. Otro televidente, un acuerdo con el FMI vendría a congelar las jubilaciones, aumentar la edad y otras medidas, etcétera. Y uno más, estimado Néstor, los estudiantes pueden tener la voluntad, si no me equivoco, hay otros intereses políticos y esto puede entorpecer el diálogo, dice Jesús Ríos Andrade desde Chinandega. Muchas gracias por sus comentarios. Sí, fíjate que yo creo hay que ser optimista en esta fase del diálogo nacional. Si eso no funciona, cerremos las puertas. Eso es lo más grave. No me atrevo a hablar de caída de la producción, sino de una desaceleración total del crecimiento que traíamos. Eso es grave también, pero mucho más grave es decir que el Producto Interno Bruto este año caiga 3%, ya eso me pone más preocupado, pero no llego a ese nivel en este momento. ¿Cuánto podría crecer si entra el diálogo? Fue una de las preguntas. ¿Se mantiene tranquilidad y esperanza en la solución de estos problemas? Podríamos seguir creciendo arriba del 0, pero ya no cerca del 4.7, 4.5. Porque hay un impacto. Ya estamos afectados. Y el ciclo agrícola, que es el ciclo económico de este país, es un ciclo natural que si no se dio, no se dio. Es decir, si no sembramos, no cosechamos. No hay. ¿Y qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. No somos un país industrializado, que compramos materias primas en el exterior para producir ingresos al país. Somos un país eminentemente agrícola, pecuario y silvícola. Dependemos en gran medida de la actividad primaria en Nicaragua. Por consiguiente, yo creo, Adolfo, que el riesgo, había otra pregunta que hablaba sobre qué pasaría si el público saca sus depósitos. ¿Para qué los va a sacar, digo yo? Que de nada sirve. De nada sirve tenerlo debajo de un colchón. Lo que van a sacar son aquellos agentes económicos del país que no son nicaragüenses, son extranjeros que están en el país trabajando en Nicaragua y van a trasladar sus depósitos de moneda extranjera a lugares más seguros. Eso sí puede provocar una debacle económica.
¿Y cuál es la debacle? Quiero hablarlo como en aspecto teórico. No quiero que esto se entienda que hacia allá vamos, pero hay que tenerlo presente para esas tomas de decisiones políticas que van a haber en la mesa. ¿Qué ocurre? Cuando la gente comience a observar que hay disminución de depósitos, va a apresurar sus pasos para ir a sacar sus depósitos, especialmente los grandes depositantes, no la población, los grandes depositantes. Además, la gran parte de la población no tiene depósitos en dólares. En Córdoba, que andan con su libretita de ahorros que tú lo miras en la fila en cualquier agencia o sucursal bancaria. Por consiguiente, al darse eso, puede ser que la demanda de divisas en el sistema financiero ya no sea satisfecha, tanto para depositantes que no puedan llegar a retirar o para los prestatarios que pagan con Córdobas la compra de dólares y pagar la deuda. Ok, esos son escenarios posibles, ¿verdad? Pero esos son extremos. Extremos. No estamos en esa situación estamos en esa este situación. momento. Eso es lo que, pero hay que tener presente. Bueno, son escenarios que hay que valorar, pero hay que confiar en que nuestros líderes políticos, económicos, sociales, estudiantes universitarios, bajo la mediación de los obispos de la Conferencia Episcopal, puedan llegar a un buen punto de conciliación y de convivencia, porque aquí unos no pueden acabar con los otros para imponerse, ¿verdad? No estamos aquí en una revolución armada que arrasa todo, tierra arrasada, ¿verdad? Aquí hay realidades políticas. El Frente es una realidad política, aunque esté débil y en crisis en este momento, el gobierno, como es una realidad política los que se están manifestando también en la calle. Entonces hay que buscar el punto de conciliación y de convivencia de Nicaragua. Es correcto. Y en ese sentido, los prelados de la Iglesia Católica pueden ayudarnos mucho. Los estudiantes hacen caso a la Iglesia. Los conozco porque yo soy profesor universitario. A los estudiantes hay que explicarle algunas cosas que no logran asimilar y decirles, señores, jóvenes, hay que hacer esto por el bien de la patria. Creo que tienen mucho razonamiento en ese sentido. Pero quiero agregar, déjame para concluir las preguntas, ¿cómo se manifiesta más este problema? Al haber un estancamiento económico, el gasto de consumo de la familia se viene a pique. Y yo creo, Adolfo, que va a ser un gasto que va a tener tasa negativa, ya lograda en este momento. O sea que no se va a mantener estancado el consumo, va a caer. Estoy hablando, puede ser menos 1%, menos 2%, veremos la evolución de este problema. La inversión ya se desaceleró totalmente, excepto la inversión pública. Pero la inversión pública tiene problemas de libre movilización. Es decir, las carreteras que está haciendo el gobierno, los hospitales, centros de salud, escuelas, eso va a seguir, pero en menor ritmo. En menor ritmo, pero no cae, ¿verdad? Pero no cae grandemente. Las exportaciones, por supuesto que van a caer. Por ahí, a todas luces, se mira, si no reparamos el rumbo del ciclo agrícola actual, aquí hay caída del valor de las exportaciones. Creo que una cifra, para no mortificar mucho este escenario, que a mí no me gusta, porque me estoy adelantando a los hechos, es que a lo mejor el flujo de remesas familiares se mantenga. Estamos previendo 1.500 millones de dólares este año, que podría auxiliar las necesidades de divisas del país. Bueno, hemos visto las sucursales de la Western Union, publicidad gratis, MoneyGram, repletas de gente llegando a retirar remesa, de que familiares fuera están preocupados de lo que está pasando en Nicaragua y les están mandando dinero probablemente para la comida. Permítame darle paso antes de terminar inmediatamente varias preguntas de los televidentes. Buenos días, doctor. La población ha dado su apoyo a los estudiantes, aunque esto sea pérdida económica para la familia, que ellos demuestren consideración por los que se han sacrificado por ellos, dejándolos trabajar, despejando las vías de tránsito. Otro televidente, hola, muy buenos días. Quería saber si mañana habrá clases para la secundaria y la primaria. Están suspendidas las clases por parte del Ministerio de Educación. Buenos días, prefiero muerto de hambre a seguir viendo cómo matan el pueblo.
Otro televidente dice, buenos días, sería bueno el diálogo abierto y participación de todos los sectores. O buenos días, yo creo que se les ha olvidado tocar un punto en el diálogo y es que deben bajarle el sueldo a todos los sinvergüenzas de la Asamblea. Buen día desde León. Otro televidente dice, buenos días, el invitado no aclara el aumento de salario que hicieron los diputados sin autorización. A la hora de irse el gobierno volverán a dejar limpio el seguro como lo hicieron en los 80, aunque ya está limpio sin nuestras cotizaciones. Y otro televidente, el panelista debería dar una conferencia de prensa para darle a conocer al pueblo lo que pasaría económicamente al seguir con esta crisis dirigida al exterminio de todo un pueblo. Buenos días, pregunta para el doctor Avendaño, ¿pasar la pensión reducida al presupuesto de la República es conveniente? ¿De dónde van a sacar una partida presupuestaria para cubrir este sector? ¿Van a dejar renco a toda la institución para cubrir este nuevo rubro? ¿Van a subir los impuestos? ¿Qué se puede hacer sin afectar lo que tenés? ¿Cómo se controla la inflación en este nuevo contexto de vandalismo? Saludos, dice el estimable televidente. Comentaremos la última pregunta. Yo creo que, o el último comentario, yo creo que el presidente de la República, el comandante Ortega, debería anunciar, si yo fuera asesor de él, reduzca a la mitad el gasto administrativo del INS y traslade los fondos, el pago de la pensión reducida del INS al presupuesto general de la República, donde debe estar. Entonces el comentario es, ¿y cómo se va a pagar? Esto exige otra tarea para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Presente, le aconsejaría yo al presidente Ortega, ministro Iván Acosta, presente urgentemente una reforma del gasto público. Es decir, una reforma al presupuesto general de la República. Por primera vez escucharíamos eso desde el año 90. Porque todos los gobiernos suben a hacer reformas tributarias y nadie hace una reforma del gasto público para ser más eficiente y más productivo el empleo en el sector público. El caso es que pasar las pensiones mínimas reducidas al presupuesto general de la República, los ancianos van a perder beneficios, porque ya no los van a atender en los hospitales públicos como el gobierno quería con esta reforma del INSS. Pero todo nicaragüense tiene derecho de tener acceso a un hospital público, que sigan llegando. Bueno, veremos, pero esos temas del Seguro Social, insisto, no están en el debate en este momento. Nadie los está discutiendo. Yo creo que esa solución administrativa y manejo de fondos ayudaría a resolver en gran parte el problema deficitario del INSS. Doctora Avendaño, muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos tenemos que ir, se nos venció el tiempo. Muchas gracias a ustedes por participar y por acompañarnos en el programa del día de hoy. Recuerden que todos somos la solución somos todos para enrumbar el país. Vean qué dramático, las cifras económicas no mienten y ya se siente un impacto. Que en la mesa del diálogo todos los sectores pongan sus demandas, que se discuta ahí, que se busque la conciliación y sobre todo la convivencia entre todos los nicaragüenses. Nicaragua necesita paz. Que el Señor bendiga a Nicaragua, que Dios bendiga a Nicaragua. A todos ustedes, nos veremos mañana. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23.